Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Lengua es presentado por 100% México, acercándote a México siempre. Visita las sucursales o entra en 100%mexico.es. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lengua. Como siempre, hoy tenemos una persona súper interesante y hoy viajamos hasta Argentina. Aunque bueno, en realidad este chico ahora está en España, está en Marbella, me lo acaba de contar, está por aquí de vacaciones, pero él es argentino, está en España de visita y me parece que la gente que te ha visto bailar dicen que eres espectacular. Max, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Un placer muy grande estar aquí charlando contigo. Oye, gracias por aceptar la invitación a participar con nosotros en nuestro podcast. Pues sí, o sea, llegué por recomendación de una amiga que, bueno, conocí muy recientemente, ahora en Madrid, Elena, que trabaja ahí haciendo arteterapia en el Garabato Emocional. Nada, nos cruzamos en un festival hace muy poquito, hace unos días, que se llamaba Art Battalion. Ujú. Y bueno, pues ahí conectamos bastante bien. Yo le ayudé a montar una partecita de su muestra y ella también pudo ver parte de mi performance. Así que nada, como que conectamos y justo el último día de desmontaje, ahí me pasó, bueno, pues tu contacto y me recomendó charlar contigo para, bueno, ver un poco también tu material que me pareció muy interesante, como todas las conversaciones y la gente que fuiste presentando, así que dije, pues vale, o sea, me parece que está muy bueno para nada, conversar, compartir un poco, de Mm. paso charlar un poco de lo que es mi interés en el arte escénico, mi investigación y tal. Exacto. Sí, yo que también conozco a Elena. De hecho, ella constantemente me está recomendando gente para entrevistar. He entrevistado a muchos de sus amigos, a muchos conocidos, gente que trabaja con ella. Pero ella se me resiste, ¿eh? Ya se lo dije el otro día. ¿Y para cuándo tu entrevista, Elena? Vamos a ver. Es un poco tímida ella. Le cuesta, pero ya la compensaremos. Entonces tú estuviste en Art Battalion, yo también estuve, pero el día de la inauguración. Me imagino que tu performance fue al sábado siguiente. Claro, mi performance fue este sábado pasado, de hecho. Mm. Mm. Yo estuve un poco presente igual en todo el festival porque, bueno, me interesaba poder ver las muestras más de visuales, charlar un poco con la gente de ahí. Yo como que vine, o sea, llegué al Art Battalion por una convocatoria abierta que me apareció en redes sociales y bueno, ya este año como que tenía un poco la idea de buscar viajar y probar hasta dónde podía llevar un poco proyectos ya armados míos. Y entonces, bueno, entre varias cosas, o sea, hasta ahora hice un viaje primero a México, que estuve 3 semanas allí, y pegadito a eso me tuve que venir para Madrid para lo de Art Battalion. Entonces, bueno, como que quedé seleccionado para eso, no conocía a nadie, la verdad, salvo a la familia que tengo por acá cerca, que me ayudó a encontrar dónde quedarme y tal, pero bueno, o sea, vine acá sin conocer a nadie y ahora por suerte pude armarme unos buenos contactos y buenas amistades, de hecho, también. Gente con investigaciones muy interesantes y bueno, quizás posibles colaboraciones a futuro, ojalá. Ojalá, seguro, Pero habrás hecho muchos amigos y Art Battalion era el sitio ideal, ¿no? sí, sí, estuvo muy lindo y bueno, como estaba diciendo, pude por suerte hacerme el tiempo de estar casi todos los días ahí en las actividades hasta que bueno, finalmente el sábado, que fue el día más largo, ahí me tocó presentarme con mi obra que se llama Ofrenda Cuori, un tributo a Jules Solar. En un contexto rápido, Jules Solar es un pintor bastante reconocido allá de Argentina, Ujú. que tenía una beta muy, por un lado, yendo también bastante a lo humanista, pero junto con investigaciones suyas que tienen que ver con lo esotérico, con la magia ceremonial, y bueno, temas ahí bastante profundos de investigación personal, pero que a él le interesaba de algún modo todo lo que él se enriquecía con eso, hacerlo accesible al resto del mundo. Y entonces era muy multifacético. Es más conocido por la pintura, pero se sabe que también era lingüista,
bueno, investigador súper amplio, en algún punto también inventor. Tuvo ahí como varias cosas interesantes, una especie de reformación del ajedrez. Bueno, como era muy multifacético, a mí me parecía súper interesante ver de qué manera, eh, pues nada, como volver a traer un poco su legado a flote, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, yo como me dedico más que nada a la danza, sobre todo danza contemporánea, con algunas cositas de butó y demás, como que dije, vale, quiero hacer la apuesta de qué manera todo ese contenido que tenía en su vida y su obra, hacerlo cuerpo, de alguna manera, como recanalizar todo lo que a él le influyó para generar su obra y sus ideas, como, sí, hacerlo parte de una experiencia física en la cual yo como que me pongo el cuerpo como medio, digamos, ¿no? O sea, un poco ahí jugando a la mediumnidad, si se quiere, para volver a traer todo lo que a él le conmovió, hacerlo como una representación, pero a partir de algo físico, de algo danzado. Uh-huh. Este, Oye, pero y entonces, eso suena a un reto muy grande, ¿no? sí, pero bueno, por alguna razón me convocan ese tipo de ideas. Digamos, yo comulgo mucho también con una búsqueda espiritual ahí bastante diversa. No me considero como dentro de una religión en específico ni tal, pero sí como que voy tomando muchos principios y herramientas de lugares variados y a partir de ahí construir algo que bueno, que como mi objetivo principal es, en cierta forma, expandir la conciencia como un todo, ¿no? Y considero que el cuerpo es algo fundamental para llegar a eso. No comulgo tanto con ciertas ideas así de excluir lo físico o de negar lo físico, sino todo lo contrario. ¿Cómo podemos hacer que tanto lo físico como lo sutil sean parte de una experiencia continua y que entonces, bueno, genere una mejor calidad de vida y de conciencia en general, tipo para quien practique en solo como para una cuestión más comunitaria también, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, esta obra fue como un primer ensayo de eso. Tengo algunas propuestas pedagógicas también que estuve probando recientemente en México, como para poder compartir cierto material que sea accesible a una experiencia más directa y no solamente viéndome a mí haciendo cosas. Así que, bueno, eso es algo que va ahí tomando impulso de a poco y en estos viajes también siento que me ha permitido nutrir mucho toda esta búsqueda mía y hacerla cada vez más accesible también para otros, ¿no? Oye, muy, muy interesante. Y mencionaste que este personaje, estaba involucrado en el mundo del ajedrez. Sí, o sea, digamos, él como que dentro de sus investigaciones, que jugaba un poco con el lenguaje y de cómo hacer algunas cosas más accesibles a todo el mundo, él también tenía bastante interés en cuestiones de la matemática, ¿no? Y lo que él inventó en algún momento, ahora no me acuerdo el año exacto, pero bueno, vivió más o menos desde 1887, creo, hasta 1960 y algo. Uh-huh. Y bueno, y en algún punto él fabricó o inventó lo que le llamaba panajedrez, como una suerte de expansión donde el tablero, en vez de ser de 8x8, por ejemplo, era de 13x13 por una cuestión de la matemática duodecimal, y lo duodecimal también lo conectaba con la astrología por los 12 signos del zodíaco. Entonces tenía todo un súper entramado ahí de sentidos múltiples que los quería condensar, por ejemplo, en este panajedrez, como que funcionaba tanto como un juego como una especie de oráculo, si se quiere. Uh-huh. El funcionamiento hoy por hoy ya un poco quedó perdido porque él, digamos, nunca tuvo un manual definitivo sobre cómo debía funcionar, pero la idea de ese juego era no solo ser un juego de mesa, sino también una suerte de bueno, esto como oráculo, como herramienta creativa, y que entonces cada partida o cada cuestión sea también un proceso de generación, ¿no? Y no solamente una competencia. Entonces eso era más que nada la idea del panajedrez que él tenía. Ok. Ahora, la pregunta es, ¿tú también estás muy interesado en el ajedrez? Porque buscando información de ti en internet,
Aparecieron páginas de internet, o sea, con tu nombre. Tu nombre está asociado, no sé por qué, al ajedrez. ¿En serio? Qué Sí. raro. No, y de hecho es muy interesante porque justo el otro día estaba hablando con una amiga sobre el ajedrez, Ujú. una amiga que me crucé ahí en Madrid. Eh, Así que bueno, yo me lo tomo como una sincronicidad ahí, a ver qué tal, que de dónde viene esta aparición repentina del tema ajedrez. Pero, o sea, me gusta el juego, la verdad no me considero muy bueno. Ujú. Este, He tratado de aprender en una época, más cuando era adolescente. Tenía un tío mío, me había prestado de hecho un libro era un manual de ajedrez, de cómo evaluar estrategias y tal. Pero bueno, o sea, como todo en la adolescencia, fue medio transitorio, salvo por la danza, la verdad. Mm. Entonces nunca me desarrollé tan a fondo, la verdad, con saber jugar ajedrez. Pero bueno, sí, me interesa, me parece un deporte realmente así, como súper interesante, súper rico, que bueno, en algún momento lo retomaré, ¿no? A ver qué tal. Nunca es tarde. Oye, ¿en qué momento te enamoraste de la danza? ¿En qué momento supiste que querías transmitir ideas, sentimientos, emociones a través de tu cuerpo? Y bueno, primero que nada considero que tuve muchos tipos de enamoramientos con la danza, Ujú. pero así como hablar en término cronológico, diría que el primero fue más o menos cuando tenía como 12 años, por ahí, estaba recién comenzando el secundario. Eh, que de hecho yo comencé primero imitando a Michael Jackson, una ¿En historia un serio? poco cliché, quizás, pero bueno, comenzó así. Y bueno, no sé, como que me generó un interés de tratar de como reproducir a esa persona, ¿no? Yo antes de eso estaba más en las artes marciales, estaba practicando karate hace un par de años, pero bueno, por alguna razón ahí, entrando en la adolescencia, me llegó más por lo artístico, por empezar con la danza. Luego de esa época más de imitación, me terminé topando más con lo que son las danzas urbanas, en principio, y sobre todo con una danza que se llama popping, que mucha gente lo confunde con el breakdance, pero no son exactamente lo mismo. El break por ahí tiene una cuestión un poco más atlética, mucho más dinámica, y el popping juega más con lo ilusorio, o sea, con los efectos visuales de, no sé, imitar a un robot, por ejemplo, por hacer un ejemplo rápido y pronto. Ok. Eh, pero bueno, como que empecé a investigar, me topé con eso, tuve un par de meses ahí más autodidacta de estar probando. Y luego, bueno, encontré distintos sitios ahí de estudios de barrio que me quedaban cerca de casa para empezar a aprender con alguien. Y bueno, pasé como, sí, entre 4 y 5 años muy enfocado a eso, en danzas urbanas. Ya después, cuando estaba por entrar a la universidad, fui a, bueno, yo me quería apuntar a la Universidad Nacional de las Artes, una universidad pública allá de Argentina, que tiene varias licenciaturas en danza y en composición coreográfica. Así que medio ahí terminando el secundario, 17, 18 años, fue que me fui a un par de lenguajes más formales, ¿no? Como danza clásica, jazz, contemporáneo y tal. Así que como que ahí fui transicionando a un lenguaje un poco más abierto en cierto sentido, o con más abierto a la interpretación. Y bueno, y hoy por hoy sí me considero más parte de la comunidad de la danza contemporánea, pero siempre sosteniendo un poco ese lenguaje de lo urbano por ahí para cierto tipo de efectos o dinámicas, ¿no? Ujú. Ahora, la pregunta es, cuando tú le dijiste a tus padres que querías entrar a la Universidad Nacional de las Artes a estudiar danza, ¿no se les cayó el pelo? ¿No te dijeron, oh, che, vas a morir de hambre? ¿Qué dices? Hubo un poco esa preocupación, pero bueno, fue como que se los comuniqué con tal convencimiento Ujú. que me dijeron, pues bien, o sea, lo puedes hacer, pero sí o sí tienes que estudiar de una forma formal y completa. O sea, como que la condición era esa, no quedarme solamente con lo que sabía de bailar urbano y ya. O sea, sí me dijeron, tipo, queremos que tengas un título por lo menos,
para que sea como algo donde tengas un poco más asegurado el acceder a espacios y tal. Y entonces, bueno, a partir de esa conversación fue que empecé a virar más para un entrenamiento formal con el tema de ir a la universidad y de la danza contemporánea. Pero bueno, yo como que la verdad, en mi época de colegio no me iba para nada mal. De hecho, nunca me llevé ninguna materia. Entonces, como que eso, tipo, en ningún momento fue como que el ponerle tanto énfasis y tanta energía a la danza nunca me generó una interrupción con lo que era mi deber de estudiante, digamos. Así que en base a eso, como que bueno, tenía ese punto a favor de decir, bueno, entonces como que no tenía problema en que encarar esa búsqueda, ¿no? Ah, muy bien. Pero entonces siempre has sido buen estudiante. O sea, te gusta Sí, estudiar, te gusta aprender. sí, la verdad que sí, y siento que con cada año que pasa, más aún, o sea, siento que me voy diversificando cada vez más. Como que claro, cuando era más peque tenía una cosa de, bueno, es lo que tengo que hacer en el colegio y ya. Y como que estaba todo puesto ahí en una cuestión mucho más resolutiva, si se quiere. Pero como que cuando me empecé a meter más por ahí en lo artístico y tal, ahí sí se me abrió un hambre de saber cada vez más de ciertas cosas, ¿no? Y bueno, y eso finalmente por varias vueltas de la vida es que me terminó conectando también mucho con el mundo espiritual, con toda una serie de prácticas y búsquedas internas bueno, que hicieron que cada vez se fomente más toda esa actitud indagatoria e investigativa, que hoy por hoy lo fusiono mucho con el arte, toda esa faceta espiritual y tal. Si bien no me interesa generar nada dogmático, ¿no? O sea, yo puedo tener por ahí ciertas resonancias o cuestiones con las cuales me siento más conectado, pero a su vez busco cuáles serían los distintos lenguajes con los cuales puedo aproximarme a más gente sin generar un choque de como algo o dogmático o que haga como ruido, ¿no? Sino ir a algo mucho más simple en el sentido de cómo comunicar estas búsquedas y esta posibilidad de autoconocimiento. De hecho, esa era mi siguiente pregunta. En tu Instagram he visto que te tira mucho el tarot. Te gusta mucho el tarot. Sí, me gusta mucho. Bueno, eso también es algo que aprendí de forma autodidacta. O sea, no me costó porque ya tenía como ciertas referencias previas en base a otras cosas que había investigado, ¿no? Como con la magia ceremonial, con algunas cositas de astrología y tal. Como que después cuando te pones a investigar cómo funciona el tarot y los distintos palos de la baraja y las distintas correspondencias, ahí como que me fue un poco más fácil adoptar ese tipo de lenguaje, ¿no? Porque yo lo considero, entre muchas cosas, un lenguaje. Una suerte de lenguaje de la realidad, o de cómo opera la transformación de distintos arquetipos y energías en la realidad cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, sí, comencé con eso, creo que por 2019, una cosa así. Cuando recién estaba empezando, hacía tiradas gratuitas, ¿no? A gente conocida o de la universidad o distintos tipos de amigos, con la idea de poder practicar, ¿no? De decir, tipo, bueno, quiero ver si realmente tengo incorporada esta herramienta y la puedo usar. Entonces, nada, un par de meses ahí en 2019 hice tiradas así gratuitas, medio al paso. Y bueno, hoy por hoy sí lo ofrezco quizás más como un servicio. Si bien no me gusta fijarle tanto un precio, me gusta que sea también algo accesible a la mayoría de las personas que puedan. Pero bueno, sí, lo tengo eso como una herramienta tanto comercial como personal. Y bueno, cada tanto me aparecen como ciertas influencias de esto en mi producción artística. Si bien no voy específicamente a decir, voy a hacer una obra del tarot, porque siento que eso está un poco ya hecho de más, quizás, en algunos lados. Sí, igual encuentro
resonancias bastante fuertes y bueno, entonces ahí las acepto y de modo no tan explícito, pero sí lo incorporo un poco a mi obra artística también. Mm. ¿Cómo le dirías a alguien, cómo le explicarías a alguien la función del tarot? O sea, ¿por qué alguien debería leerse el tarot? Alguien un poco escéptico, alguien que diga, esto no sé yo. ¿Cómo se lo explicarías? Y, o sea, es interesante la pregunta porque yo no sé si lo encararía por decir que se debería o no se debería. Ujú. O sea, siento que es algo que llega a la vida de cada persona o no, según, nada, qué sé yo, distintos maniqueísmos y orquestaciones de la realidad que pueden ser o muy claros o muy raros. O sea, yo como que en un momento pasé, por ejemplo, en mi historia personal, yo pasé de una forma muy radical entre una filosofía más ateísta, más, no sé, venía muy del palo de Nietzsche y tal, Ujú. como que de golpe viré todo hacia algo más espiritual y bueno, finalmente como que me encontré en eso. Entonces como que cada cosa va apareciendo según cierto tipo, sí, de reverberación o de necesidad más o menos implícita en cada persona. Así que yo no sé si le diría a alguien que debería leerse el tarot o debería aprender tarot. Pero sí lo que puedo decir es que eso, que es una herramienta y un lenguaje muy profundo que llega a distintos estratos de la conciencia humana de una forma, principalmente de una forma orgánica. Eso yo creo que lo recomendaría principalmente por eso, porque a pesar de que parece como muy resguardado y como complejo y muy simbólico, a medida que uno se va abriendo, se vuelve una experiencia muy orgánica el conectar con el tarot. Así que de esa manera como que yo diría que tiene eso de una particularidad de conectar realmente con la mente y con el corazón humanos que no lo he visto tanto en otros, no sé, en otras cosas, que seguramente también, pero en el tarot particularmente me pasa que bueno, yo conecto mucho por ese lado. Ahora, ¿tú crees que cualquier persona puede leer el tarot? O sea, cualquiera de nosotros tenemos la habilidad para leer el tarot, o tienes que tener cierta conexión, cierta espiritualidad, cierta energía como la tienes tú para poder leerlo bien. No, yo creo que cualquiera lo puede leer Ujú. y puede haber muchas formas de leerlo también. Eso también es lo que tiene, que no es como un super dogma, o sea, hay gente que quizás con la cual te haces una consulta de tarot que no necesita explicarte tanto el significado de las cartas, pero ya tiene una forma de ordenar esa información en su propia mente que cuando te traduce la respuesta, por decirlo de alguna manera, puede ir muy directo y muy claro al problema o a la cuestión sobre la cual estás haciendo una pregunta. Y otras personas quizás sí tienen algo mucho más esquemático de decir, bueno, esta carta significa tal y tal cosa primero y después eso ponerlo en el contexto de la pregunta. En magia a ese tipo de distinción lo llamamos, o bueno, en algunos círculos se llama ir por la vía del oráculo o por la vía del hermetista. El hermetista es el que va de una forma sistémica, como de decir, bueno, qué sé yo, las espadas son el elemento aire y tal y tal y tal y tal, y tiene todo un mapa desplegado del cual va sacando conclusiones. Y la vía del oráculo, o sea, en referencia, por ejemplo, al oráculo de Delfos, por tomar un arquetipo, una idea, Ujú. es como aquello que cae como una información mucho más intuitiva, mucho más inmediata, o incluso hasta más visceral, o sea, es algo que te atraviesa desde otro lado, no tan esquematizado, pero sí con una conexión orgánica y muy real. Y tenés a los que hacen un poco y un poco, o sea, que buscan funcionar a nivel de su conciencia de una forma más integrada, como permitiendo que aparezcan los influjos más intuitivos, pero con el suficiente ordenamiento lógico
o dentro de un lenguaje para que no se desvaríe y no caiga por ahí en la influencia de la sobreinterpretación personal, ¿no? Me perdí un poco de cuál fue la primera pregunta, pero como me fui abriendo a todas esas variables. Lo que te venía, ¿no? Está bien. Tú obviamente te lees el tarot a ti mismo. Cuando tienes una pregunta o una duda, lo consultas. Sí, yo cada tanto me consulto, creo igual en la necesidad a veces para ciertas temáticas o tal, o para ciertos momentos por ahí de mi vida. Creo que también es sabio permitirme el consultar con algún colega o alguna persona externa a mí, ¿no? Cosa justamente esto, de no caer en encontrarme frente a la respuesta y yo imponer lo que quisiera que sea mi respuesta, ¿no? Entonces, para ciertas temáticas, no sé si decirle más serias, pero sí como donde realmente quiero poder ser transparente con lo que recibo, ahí sí quizás le pregunto a gente amiga que también lee o tal, de que, bueno, que me dé como su visión, o por lo menos que ellos hagan todo el trabajo de bajar la respuesta y así yo no caigo en los posibles errores de mí mismo. Eso como que requiere también un nivel de observación y de autoconciencia que no sé, que considero sano, por lo menos. Uh-huh. Pues invito a la gente a que vaya a tu Instagram. Tiene un nombre particular. ¿Lo puedes decir tú? Sí, o sea, aparezco como Baphomet Plus Ultra, que bueno, es una mezcla de varios elementos. Es un nombre que bueno, en mis trabajos internos he recibido y si bien tiene muchas capas a desglosar, algunas que quizás no puedo decir tanto en público, lo que sí podría decir es que, bueno, sí, toma la figura del Baphomet, que se suele conocer mucho o atribuir a los caballeros templarios y que mucha gente quizás lee erróneamente que era una suerte de idolatría, uh-huh, cuando en realidad tiene toda una cifra que bueno, nada, tiene como una aproximación cabalística y mística muy profunda, ¿no? Pero bueno, tomo como un poco la idea del Baphomet cuando se lo ve como una suerte de jeroglífico de la alquimia, como toda esta superposición de elementos que se ve que tiene cabeza de animal pero cuerpo humano, que apunta hacia arriba y hacia abajo, que tiene como, nada, varios elementos que simbolizan los 4 elementos, valga la redundancia. Entonces, en esa idea de superglifo, que condensa como información en cierta forma, cómo funciona todo el universo, bueno, yo lo tomo por un lado de esa manera, lo de Baphomet. Y el Plus Ultra lo tomo de Salvador Dalí, con esto que hablaba en uno de sus escritos, ahora no me acuerdo cuál, de esta imagen del cerdito que cruza a través de los lodos del caos en el mundo y no sé qué, yendo hacia el Plus Ultra como una suerte de búsqueda de trascendencia, pero que no termina nunca, y que está siempre revolcando como el desorden alrededor tuyo para justamente alquimizarlo y como exaltar, sea tu figura personal o exaltar la realidad misma. Bueno, de ahí tomo esa referencia al Plus Ultra, entonces es como esa mezcla de sí, mucho lenguaje alquímico, pero también viniendo un poco del arte, del surrealismo, que me convoca mucho el surrealismo también. Así que, bueno, es un poco todos esos elementos puestos en un nombre compuesto para, nada, referir a ciertas cosas en las cuales creo, las cuales busco y en las cuales me gustaría convertirme, por decirlo de alguna manera, ¿no? Oye, ¿sabes, hablando de esto un poco, ya que lo has mencionado, me he acordado, ¿sabes que Salvador Dalí ha diseñado unas cartas del tarot? Sí, las vi, nada, por ahí con respecto a otros tarot más tradicionales hay algunas discrepancias, pero sí tiene como cierta funcionalidad. Cuanto menos esto, por la figura de Dalí mismo y cómo Dalí impactó en el inconsciente colectivo de la humanidad, es como que quizás a partir de ahí tiene como su reverberancia para funcionar también como un tarot, por más que no tenga
todas las correspondencias exactas que tiene, no sé, el tarot de Marsella, el tarot de Rider White, el de Aleister Crowley, u otros que son como, no sé, mucho más establecidos en lo que es como tarot de referencia, ¿no? Oye, te veo muy metido, un experto ahí en el mundillo del tarot, ¿eh? Sí, no sé si experto, la verdad, pero bueno, he necesitado llegar a cierto nivel de profundización y sobre todo de experiencia propia, ¿no? O sea, hay algo de experimentar con todo este tipo de cuestiones que te da una... Sí, eso, te permite como realmente retener de qué va todo ese código, todo ese lenguaje, ¿no? No solamente en el tarot, sino también con todas las otras ramas del conocimiento, entre comillas, esotérico, ¿no? O sea, hay algo de que cuando uno realmente se da la oportunidad de involucrarse y bueno, y uno rompe con ciertos tabúes y ciertas cuestiones, ahí es donde realmente ese conocimiento se hace cuerpo, ¿no? Yo también voy mucho a esa idea de hacer cuerpo las cosas, o sea, o de que traspasen el cuerpo. Sobre todo con esto de quizás que va más por la metafísica y algo como muy idealizado, y que a veces toma como esquemas o esquematizaciones muy complejas en lo simbólico. Bueno, ¿cómo hago para pasarlo a algo tan concreto como estar parado y estar sintiendo el peso de mi cuerpo sobre mis dos pies, ¿no? O sea, que es algo también súper fuerte y hay un montón de información condensada, por más que lo tengamos de forma automática. O sea, esos elementos, el peso, el tono muscular, la posición del cuerpo y del esqueleto, todo eso considero que también son vías o portales a este mismo nivel de información compleja que puede tener el tarot, por ejemplo. Y entonces ahí va mi búsqueda cuando le engancho más con lo artístico y con la danza, es decir, cómo el cuerpo mismo es un motor o un generador de todas estas fuerzas, estas potencias que a veces mistificamos de más o las llevamos a un plano demasiado como, allá, lejos, trascendente. No, para mí la trascendencia también está acá estando parado o moviéndome. Me encanta porque unes mucho lo espiritual con lo material, o sea, el cuerpo físico presente con toda esa magia, esa alquimia que conlleva con el tarot. ¿Tú crees que eres un tío muy equilibrado? Creo que intento hacerlo. Creo que intento con todas mis fuerzas hacerlo y soy consciente también de cuando la cago, pero perdón, no sé si puedo usar lenguaje medio grande, pero Puedes. bueno, nada, eso sí, soy consciente de que soy humano, de que hay momentos en los que le erro, por supuesto, pero sí busco ser muy observador de cómo me manejo en el día a día y tal. Me gusta mucho algo que se dice en los libros de Carlos Castaneda, no sé si lo conoces, un antropólogo mexicano, que bueno, que él aprendió durante muchos años con un chamán yaqui de ahí de México que se llamaba Don Juan Matus. Y bueno, entre varias de las enseñanzas que le legó y tal, aparecía mucho esto del acecho, ¿no? Pero el acecho no como una cuestión de ir tras otros, sino de ir tras uno mismo y de poder como ser súper franco en decir, bueno, estas actitudes o estas cosas que yo hago, las hago por tal y tal cosa y reconozco que esto no va bien y es un desperdicio de mi energía personal. Bueno, ¿cómo lo arreglo? Y a partir de ahí como toda una elaboración de algo. Sí, que tiene sus enseñanzas un poco en un lenguaje ¿no? Como más divorciado por ahí de lo material, pero que no deja de volver a esas cuestiones fundamentales de, bueno, cómo me observo a mí mismo. Y eso es algo que está tanto en esa enseñanza, como en el budismo, y como en un millón de otras cosas. Y bueno, y ese nivel de concreción, volviendo a esto de conectar lo material y lo espiritual, es como que esa concreción en la experiencia es en donde creo que
que se hace como ese puente, ¿no? O sea, entre que no sea ni súper enclaustrado en, bueno, algo así como acostumbrado de, bueno, vivo en un mundo material, tengo que pagar cuentas y tal, que obviamente existe, ni súper volado en tipo, que el tarot, que los astros, y como que se pierde ahí en una estratosfera de imaginario. Es como que hay puntos de experiencia concreta en lo cual, no sé, se da como un chispazo de claridad. O sea, que las dos cosas tipo llegan a un punto de coherencia. Eso también me gusta mucho, como hablar de coherencia y de cosas que congrúen para hacer un proceso total. Ni full mental, ni full físico, sino como algo que organice esos dos polos en una sola experiencia clara. Estás escuchando Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Oye, Máximo, ¿cuántos años tienes? Bueno, estoy justo por tener 26 años. Cumplo ahora en un par de horas, 18 de septiembre. ¿En serio? Así que estamos en vísperas de mi vuelta al sol. Oye, enhorabuena. Muchas felicidades. Adelantadas, un poquito adelantadas, porque es 17, pero en unas horas será 18. Sí, muchas gracias. Hombre, me imagino que habrá celebración ahí con tu familia, ¿no? Sí, estuvimos organizando algunas cositas, va a ir bien. Ok, fenomenal. A mí me pasa igual que es como que los días previos yo no identifico tanto que estoy por cumplir años. Es como si mi mente o algo en mí me dijera, ya está, ya tenés tal edad. No tenés que esperar a que llegue el día, a la hora y tal. Es como que yo vivo más en el proceso de cómo va fluyendo todo y algo en mí ya me dice, tipo, bueno, sí, estoy en esta etapa. Y después llega el día y obvio que festejo, agradezco mucho todos los saludos y la gente que me tienen presente en sus pensamientos y sus saludos y tal. Pero bueno, si voy específicamente a mi experiencia interna, no sé, es un día más, digamos. Okay, sí, lo celebro, obvio, pero no encuentro razón para no celebrar de la misma manera cualquier otro día. Porque cualquier otro día estoy igual de vivo o igual de cerca de morir y ya. Sí que no le das tanta importancia al día de tu cumpleaños, pero eres muy joven. ¿Qué hay en el futuro? ¿Dónde te ves en el futuro? ¿Qué planes tienes? Es una buena pregunta. Es una pregunta y que también siento que habilita la posibilidad de tomarlo como un acto creativo. Es decir, no dejarlo solamente en el plan de, bueno, cómo me imagino que van a ir las cosas de acá a tantos años, o qué es lo que deseo como ideal de acá a unos años, sino como un acto de, en cierta forma, podría decir, de conjurar, ¿no? Esa visión que quisiera tener de aquí en adelante. Así que sí, en mi futuro, cuanto menos me veo siendo feliz con lo que esté haciendo, que es esto de danzar, de proponer ciertas experiencias y ciertos cruces entre el arte y el desarrollo personal y colectivo. Uh-huh. Y mientras esté eso, pues ya está. O sea, todo lo demás tiene de algún modo resolución, pero creo que el responder a esa suerte, sí, a esa especie de vocación o de misión que fui encontrando estos últimos años, que tiene que ver con todo eso, sí me veo aún haciendo eso, aún respondiendo a ese llamado, y en el mejor de los casos cada vez como con más claridad, ¿no? O con una oportunidad de conectar más abiertamente, ya no tanto conmigo mismo, o no conmigo mismo exclusivamente, sino también con otros, de permitirle a otros la posibilidad de tener estas experiencias de apertura y de claridad como yo siento que he sido muy afortunado de encontrar en mi propio sendero. Ok. ¿Cuál sería lo mejor y lo peor de tu profesión?
Mm, a ver, lo mejor creo que es algo que se puede hacer en cualquier lado por cualquier persona. O sea, cualquiera, casi sin importar nada, tiene una posibilidad de estar en contacto con su propio cuerpo y con toda la información que su propio cuerpo le da y le permite para comprender como su presente y todo con lo que uno cuenta, ¿no? Eso creo que es lo mejor. Después lo peor, eh, nada, no sé, no me quiero quizás meter tanto en políticas y tal, pero sí hay algo que creo que es casi universal en todos lados, no importa el país, no importa el continente, que sí, hay algo de lamentablemente como esto de desprestigiar el arte, ¿no? O de tener una visión de, está este arte que es como el que cuenta y este otro, tipo, no, este otro hay que dejarlo de lado y bueno, y espera tu turno, pibe. Así como muy ese ninguneo. Ujú. Eh, pero bueno, al mismo tiempo sé que es una narrativa externa, ¿no? O ajena. Creo en la posibilidad de poder construir vínculos y formas de proponer arte que vayan más allá de eso y que conecten con cualquier persona de una forma mucho más humana y no tan sistematizada o tan burocrática. Así que tampoco me hago tanta mala sangre por todo esa cosa burocrática, ¿no? Creo que hay otras formas de conectar y de proponer y bueno, ya. Y eso es Queremos, algo que me enseñó mucho Buenos Aires en general. Esa capacidad quedémonos, de resiliencia para seguir exacto. proponiendo y apostando por el arte y por la humanidad en sí misma. Quedémonos con lo positivo. Ahora, imagínate que alguien, después de ver una performance tuya en Art Battalion, en cualquier sitio, en Argentina, en España, se te acerca a ti, alguien más joven que tú, y te dice, me encanta lo que haces, me encantaría ser bailarín como tú. ¿Qué consejo le darías a esta persona que va empezando en el mundo de la danza? Hmm. Eh, pues no sé, o sea, le aconsejaría que siempre responda a lo que es su deseo, en el mejor de los casos. Porque si bien sí hay toda una cuestión de que, bueno, hay ciertas técnicas y lenguajes en la danza que marcan parámetros para decir, bueno, esta persona tiene mejor entrenamiento que tal otra y tal. No sé, siento que hay una dimensión mucho más rica y más implícita que tiene que ver con esto, cómo uno manifiesta su propia energía personal y su deseo en eso que está danzando. Y eso es algo que siento que trasciende los lenguajes codificados de, sí, qué sé yo, cualquier cosa. Por ejemplo, sea danza clásica o lo que fuere, o cualquier interpretación más estética. Hay algo mucho más interno que supera todo eso y que incluso, por más que no le sepas poner nombre, se ve en las personas que tienen acceso a ese como dominio o por lo menos contacto con su propia energía personal, por no decir espiritual o tal. O sea, es algo que sí, que va mucho realmente con la persona y su contacto consigo misma. Y cómo ese contacto se trasluce en su movimiento o en su no movimiento, porque uno también, qué sé yo, esto lo aprendí mucho como con la danza butó, o sea, no tengo que hacer una recontra voltereta para que se vea que estoy realmente conectado con lo que estoy haciendo, puedo simplemente como mover la mano de una forma muy sentida, y eso ya, bueno, nada, si está ahí de verdad, te lleva y no hay escapatoria, salvo que estés demasiado obsesionado con el código estético, justamente. Hmm. Y como que caigas en esa trampa para tu propia conciencia, en cierto sentido. Pero bueno, sí, como para volver al tema del consejo, yo diría eso.
buscá formas de entrar siempre en contacto con vos mismo antes que cualquier otra cosa. Y que eso se trasluzca en todo lo que vayas a hacer. Muy, muy buen consejo. Ahora, imagínate que por cualquier situación no te hubieses dedicado a la danza. ¿A qué otra profesión te dedicarías? Y creo que una de dos. O hubiese sido artista marcial, pues es también conectar con el cuerpo Ajá. y con una cuestión también de conectar mucho, bueno, esto, cuerpo y mente, de cómo se atribuyen a hacer una tarea de forma que provea claridad y demás. O sea, hubiese sido o artista marcial o bueno, si directamente no hubiese tenido posibilidad de conectar tanto con el cuerpo quizás, pues quizás nada, hubiese sido o filósofo o algún pensador de algún tipo. No sé si dentro de la Academia Occidental de Filosofía necesariamente, pero sí algo de la reflexión profunda que me convoca a pesar de todo. Te gusta darle ahí al pensamiento, ¿eh? Sí, al pensamiento por un lado, pero también al entendimiento, más que Ujú. nada. Porque siento que el entender o el comprender cosas muchas veces va incluso por fuera del pensamiento. Y por eso también conecto mucho con la danza y tal, porque siento que el cuerpo provee una comprensión que, que puede estar ligada al pensamiento o no, o puede por momentos ligarse y por otros no, y es todo un proceso. Eso también es algo que me gusta mucho, que es entender la realidad como proceso, o sea que en la base de todo hay un proceso vivo que pulsa, que continúa, más allá de todos los objetos que parecen divorciados entre sí. Hay como una unidad de las cosas moviéndose y yendo hacia distintos lados, sea expandiéndose, sea contrayéndose, pero que siempre hay algo que busca ser siendo. Es decir, ser como algo que quizás tiende a lo estático, pero siendo, o sea, a su vez con una continuidad. No se separan la estabilidad y la continuidad o el flujo de las cosas, sino que es todo parte de eso. En resumen, proceso. Ok. Interesante, muy interesante lo que me cuentas. Ahora, tengo mucha curiosidad de ver qué nos vas a recomendar. Creo que esto ya te la sabes. Nos tienes que recomendar un disco, una serie, un libro y una película. Bien. De libro, voy a recomendar uno que terminé de leer hace poco, que se llama Donde cruzan los brujos, de Taisha Avelar. Es una autora mexicana que, bueno, también tuvo contacto con el mismo maestro de Carlos Castaneda, con este chamán, o brujo, mejor dicho, don Juan Matus. Y lo que siento que tiene distinto el libro de Taisha con los de Carlos Castaneda es que provee ciertas aproximaciones bastante más prácticas. Es decir, si bien está contado más como un diario, como una suerte de colección de anécdotas sobre su contacto con este mundo de la brujería en México y tal, eh, dentro de esas anécdotas hay descripciones muy claras de cómo se llega a los lugares de desarrollo que proponen por ahí como filosofía más abstracta. Es decir, te habla de prácticas muy específicas como la recapitulación o lo que llama pases mágicos, que serían también prácticas bastante corporales para encauzar o redistribuir la energía psicosomática de formas muy específicas. Así que, bueno, del libro ese, Donde cruzan los brujos. Oye, muy buena recomendación. Lo que estoy viendo es que te tira mucho México. ¿Has estado en México? Estuve hace un par de semanas, hace 3 semanas que estuve ahí trabajando también. Tuve una semana en Ciudad de México donde me quedé con un amigo, colega y maestro muy querido, se llama Gustavo Emilio Rosales, Ujú. y que bueno, él también tiene mucho escrito publicado sobre danza, sobre filosofía de la danza,
hice un diplomado con él que es diplomado en danza ritual, que lo hice online, pero después pude, nada, interactuar con él más en persona, uno a uno. Y bueno, y cuando se me dio la oportunidad para ir a México por un festival en Oaxaca, que pasó en las últimas 2 semanas de agosto, pues nada, fui charlando con él y coincidimos para la semana previa a esto de Oaxaca, pues primero hacer un taller ahí presencial en Ciudad de México, un intensivo como de 5 horas sobre danza ritual. O sea, lo hicimos con él y con otra colega que es bailarina de flamenco ahí en México, María Luébano. Y las siguientes 2 semanas, ahí sí, me fui para Oaxaca a un encuentro que se llama Casa Abierta, que súper recomiendo también, si hay artistas que están buscando lugares donde mandar sus propuestas, sobre todo en danza y tal. Casa Abierta Oaxaca, pues un espacio muy hermoso, gente súper guay, súper humana. Sí, realmente me llevo experiencias sí, muy gratas y una conexión realmente a nivel espiritual muy profunda bueno, con todo México y con Oaxaca en particular. Uy, Siento que ahí tuve un crecimiento interno fuertísimo. Sí, sí. Y que ahora me acompaña pues acá en España también, ¿no? Oaxaca es espectacular, es muy mágico. Bueno, eso respecto al libro. Película, ¿qué nos vas a recomendar? Eso respecto al libro. Película. A ver, pensé dos. Dinos las dos. Sí. Puede ser un poquito de trampa. Sí, perfecto. Una que recomiendo más por, no sé, un gusto personal y yendo un poco a lo que hablábamos antes de surrealismo y tal, recomendaría Un perro andaluz de José Buñuelos, que colaboró con Dalí para armar todo el guión y finalmente lo que fue la película. Es una película ahí como bastante surrealista también, y donde se ven varios de los signos que después aparecen en muchos de los cuadros de Dalí, ¿no? Esa obra de Buñuel es un clásico, sí. Muy buena recomendación. ¿La otra? A mí me gusta mucho. Y la otra, que también vi hace poco, bueno, es muy así de cultura de masas, ¿no? Muy popular ya, pero Duna, las nuevas que salieron, que hasta ahora salieron 2 y creo que va a ser una trilogía. Sí. Pues bueno, eso más allá de todo lo de la ciencia ficción y tal, que igual es un género que me gusta mucho, siento que de forma sutil toca algunas cosas de índole un poco entre espiritual y arquetípica que me parecen como, nada, muy interesantes, bastante reales en cierto punto. No sé, en la segunda hay un momento que hay como una suerte de iniciación de una persona y como que le dicen que en esa iniciación tiene que como retener todas las memorias de los ancestros previos para poder como encarar el futuro de forma como total o de forma sabia, digamos. Y eso es algo que siento que está desde siempre, o sea, en iniciaciones chamánicas de regiones de todo el mundo, ¿no? Como que está esto de conectar con un ancestro, o lo que finalmente terminamos llamando dioses, pero a mí me gusta pensar en los dioses de distintas regiones y tal como ancestros que llegaron a un punto de divinización por devenires naturales de la historia, o ancestros en un sentido más simbólico de decir, bueno, es una figura que nos viene acompañando desde siempre. Y si lo tomo como ancestro, como parte de un linaje o de familia, entre comillas, pues hago mucho más cercano ese acceso de mí a toda esa presencia y a esa energía que propone, ¿no? Oye, Bueno. súper recomendaciones, me gustan. Ahora, ¿serie? Serie. Bueno, también voy a ir a algo ya bastante conocido, que probablemente mucha gente vio, pero está esta serie de Netflix, la de El problema de los tres cuerpos. A mí me gustó mucho por cómo plantea pues esta
pues este conflicto entre lo más externo en ese punto, en esa narrativa llevado, digamos, a la cuestión alienígena, por decir así, pero que igual sirve para pensar cualquier tipo de otredad en cierto punto. Y también cómo lo pone en contexto de una revisión histórica, ¿no? Con esto de que les proponían a un grupo de científicos el encarar problemáticas de otras civilizaciones y tal, para como una suerte de medición de su... Sí, en la serie muestra mucho como su intelecto, pero siento que se puede volver un proceso más orgánico también, ¿no? El poder mirar para atrás, replantearnos cómo se solucionó y cómo se podría haber solucionado mejor, y así como encarar el contacto con lo ajeno o lo futuro, ¿no? En una suerte de integración temporal más completa. Okay. Me gustó más que nada en ese sentido la serie. Más allá de la narrativa en sí, que está buena, pero el problema de trasfondo por detrás de la narrativa me gustó más. Sí, más a profundidad. ¿Cómo dices que se llama la serie? El problema de los tres cuerpos. Ok, la buscaremos en Netflix. Y ahora, disco, música, porque tú eres bailarín. ¿Qué nos vas a recomendar? Bueno, no, de disco pensé algo más en amor y nostalgia de mi propia tierra. Así que voy a recomendar un disco de Gustavo Cerati, un músico de excelencia suprema allá en Argentina. Ya lamentablemente no está más con nosotros, pero bueno, o sea, es casi imposible que no te guste Cerati. o bueno, sí, hay posibilidad de que no te guste, pero que influyó mucho en la escena musical de allá de Argentina, de Buenos Aires, eso seguro. Y el disco que recomiendo es Bocanada, uno que sacó en 1998 y que es un discazo. Pues. Eso no necesita una explicación tan rebuscada como todo lo otro que recomendé. Eso es simplemente porque es un discazo y ya. Que lo pongan, lo disfruten y listo, ya está. Oye, Max, qué placer charlar contigo. Así como Elena me recomendó conocerte y charlar contigo, ¿tú tienes 3 personas a las que podamos entrevistar aquí en Lengua? Sí, he pensado en un par de colegas. Bueno, a Gustavo Emilio Rosales, de quien charlé recién, que bueno, sí, es una persona que aprecio muchísimo y con quien próximamente estaremos encarando proyectos muy profundos para trabajar en esta mezcla entre la danza y el ritual. Uh-huh. Después recomiendo también a Yasmín Iriel Frione, una amiga de allá de Buenos Aires con quien trabajamos un montón. Yo de hecho formo parte de la compañía System que ella dirige. Okay. Estoy como intérprete y como asistente coreográfico. Y bueno, y tenemos una relación súper guay, no solo de trabajo, sino de amistad, que siento que con cada proyecto se refuerza más y bueno, es alguien que aprecio mucho y que la quiero un montón. Fenomenal. ¿Y el tercero? Y el tercero se me ocurre por ahí, para jugar un poco con lo multidisciplinar en algún sentido. Uh-huh. Hay un director de allá de Buenos Aires también, en realidad es chileno, pero que está viviendo en Buenos Aires ahora, que se llama Valentina Camus, y con ella hace poco ya como 2 años, ¿no? Pero bueno, encaramos un proyecto que ella estaba dirigiendo, que es una película de danza, pero no es un videodanza convencional, porque es un largometraje, con toda una historia y toda una cuestión desarrollada súper bella y súper claramente, pero como que todo el desarrollo de la historia se desarrolla así con cuerpo. Hay algunas intervenciones de voz en off y tal, pero como que son muy sutiles, o sea, realmente no cambian lo esencial que es esto, ¿no? Que de hecho era un proyecto de tesis de ella y otra amiga, con el cual como que se planteaban esto, ¿no? O sea, cómo encarar un proyecto de largometraje y de contar una historia completa y claramente
a partir de danza, como su lenguaje principal. Y bueno, y hace poco, ya sí, hace como cosa de casi 2 años, que lo habíamos terminado, se terminó de filmar. Yo participé como bailarín nomás, pero bueno, viví mucho del proceso en el cual estaban en el armado, de los sets, de las ubicaciones y tal. Y bueno, ya tuvo su estreno, ojalá que en algún momento llegue por acá, por España. Seguramente lo hará tarde o temprano, pero bueno, ya tuvo varias funciones ahí en Buenos Aires, presentaciones creo que en Bolivia también, en Chile, bueno, en varios lados. Y el proyecto, afortunadamente, no hace más que crecer y que expandirse. Así que le recomiendo a ella también, Valentina Camus. Fenomenal. Pues ya me pasarás el contacto de estos 3 chicos y chicas por WhatsApp o por su Instagram o lo que sea. Me pondré en contacto con ellos a ver si quieren participar. Max, antes de despedirnos, ¿algo más que quieras decir? Pues no sé, o sea, que agradezco mucho esta charla, la verdad. Sobre todo por cómo se dio así de una forma muy espontánea y orgánica. Siento que tú también tienes como una apertura y una energía súper guay para esto, acoger artistas, permitirles como compartir sus ideas y tal. Y bueno, y que me siento muy, muy feliz de haberlo hecho, me siento muy feliz de haber llegado acá a España en general también. Y también, bueno, muy entusiasmado por todo lo próximo que vendrá. Estaremos al pendiente ahí en tus redes. Oye, Max, un placer conocerte. Espero que cuando vuelvas a Madrid nos tomemos un café, un vino, una infusión, un vaso con agua o lo que sea. Pues sí, hombre, claro que sí. Me parece bien. Mil gracias por este ratito, Max. Un saludo grande. Un gran saludo, nos vemos. Chao. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua.